Bendiciones, corderitos, que el Señor les bendiga. Quiero compartir con ustedes una palabra muy linda y una palabra muy importante para nosotros como hijos de Dios. Quiero comentarle a todos los corderitos, sobre todo a aquellos que no tienen el bautismo de aguas, que ni bien podamos, ni bien termine la cuarentena, vamos a hacer los arreglos para que se puedan bautizar en aguas. Y entonces quiero hablarles yo en esta hora no del bautismo en agua, sino del bautismo del Espíritu Santo. Hay 7 bautismos a la luz de la palabra que nosotros como hijos de Dios vamos a experimentar y tenemos que experimentar cada uno de ellos. Pero hoy voy a hablarles de uno que es el bautismo del Espíritu Santo. De la misma manera como en el bautismo de agua uno es sumergido, en el bautismo del Espíritu Santo también nosotros somos sumergidos, pero en este caso no en algo físico como el agua, sino sumergidos en la presencia del Señor. Se produce una conexión que viene una unción, una bendición especial de los cielos, prácticamente del Espíritu Santo en sí, y que llena nuestro espíritu. Una vez que nuestro espíritu es lleno de la presencia del Espíritu Santo, nuestro espíritu es sumergido, para hablar más claramente, en la presencia del Espíritu Santo, esa bendición se va a impartir al alma y se va a impartir al cuerpo. En nuestro cuerpo vamos a evidenciar lo que nos está sucediendo en lo espiritual. ¿Y cuál sería esta evidencia? Que a nosotros se nos van a habilitar los dones del Espíritu Santo una vez que estemos tan cerca de Dios de esa manera. Con respecto a los dones del Espíritu Santo hay 18 que lo vamos a ver más adelante. Pero uno de los más destacados es cuando uno empieza a hablar en lenguas que desconoce. Y así también los demás 17 dones, pero es lo que más evidencia el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a primero aclarar que la Biblia, como dijimos en la primera clase, o en la segunda, no recuerdo, se divide en dos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo residía en los cielos, pero cuando había un hombre de Dios que necesitaba hacer alguna tarea, descendía el Espíritu Santo a la vida de esa persona y se ejecutaba la tarea. Por ejemplo, Sansón era lleno del Espíritu Santo y se llenaba de fuerzas, y él solo podía luchar y matar a muchos enemigos del pueblo de Dios. Podía venir el Espíritu Santo y llenar de su presencia algún profeta y empezaba a soltar profecía, palabra que venía directamente de Dios. Pero volvía el Espíritu Santo al lugar de residencia, que eran los cielos. Ya en el segundo, o en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, después del libro de Hechos, tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos hablan de la historia de Jesús. Jesús, antes de volver a los cielos, le dice a los discípulos: quédense en Jerusalén, porque se les va a cumplir la promesa de que venga el Espíritu Santo a la vida de ustedes. Entonces ya en el libro de Hechos, que viene después de los 4 evangelios, se cumple esta promesa del Espíritu Santo. Esta promesa se le había hecho a los profetas del Antiguo Testamento. Jesucristo lo vuelve a prometer y en el libro de Hechos esta promesa se cumple. Todo lo que sucede en el libro de Hechos nos habla de lo que sucede en la iglesia cuando comenzó a ser una iglesia en sí, lo que hoy conocemos como iglesia. Por lo tanto, esas promesas también recaen sobre nosotros, que somos la iglesia de Cristo. Bien, Jesús antes de irse le dice a los discípulos: quédense en Jerusalén. Ahora, la palabra Jerusalén significa ciudad de paz. Jeru es ciudad y Salén es paz. Entonces Jesús le estaba diciendo: quédense tranquilos, quédense en Jerusalén, no pasen estrés, no pasen preocupación, no pasen ansiedad. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el Espíritu Santo se va a mover dentro de una fe en la cual nosotros aprendemos a descansar en el Señor. El Espíritu Santo se representa como una paloma. Entonces la paloma huye de todo aquello que ella percibe. Una paloma percibe algo como peligroso y huye. El Espíritu Santo también.
Si el Espíritu Santo en nuestra vida encuentra falta de fe, contienda, peleas y todo lo que tiene que ver con obras de la carne, con cosas malas, el Espíritu Santo no va a poder residir ahí. Y lo importante es de que en el Nuevo Testamento ya el Espíritu Santo, a diferencia del Antiguo, no va a vivir en los cielos y descender por momentos específicos, sino que ya en el Nuevo Testamento el Espíritu desciende allí en el libro de Hechos 2 a la iglesia y desciende para quedarse en nosotros, que nosotros somos la iglesia. Hemos entendido con esta cuarentena que la iglesia no son las cuatro paredes, el templo, el edificio, sino que somos nosotros mismos. Entonces el Espíritu Santo va a descender donde hay una ciudad de paz. Es decir, nosotros tenemos que preocuparnos en que nuestras casas sean un lugar de paz. Estar tranquilos, estar confiados que por más que sucedan un montón de cosas afuera, nosotros vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad y sobre todo vamos a tener fe de que el Señor va a cuidar a su pueblo, ¿sí? Bien, cuando el Espíritu Santo desciende allí en el libro de Hechos capítulo 2, para que ustedes lo puedan leer, dice que los hermanos estaban unánimes y estaban juntos. Entonces esa es la paz que va a buscar el Espíritu Santo. ¿Cómo hacer para recibir al Espíritu Santo de esta manera? Arrodillarse, orar, buscar a Dios todos los días en oración, en ayuno, en leer la palabra, en escuchar en alabanzas, en ver todo lo que sean las transmisiones de los pastores, predicaciones. Entonces nos vamos de alguna manera limpiando y preparándonos espiritualmente para que cuando el Espíritu Santo quiera descender a nuestra vida encuentre en nosotros un lugar de residencia en el cual se quiera quedar. Y que no suceda lo mismo que en el Antiguo Testamento, que descendía, hacía lo que tenía que hacer y volvía, sino que ahora el Espíritu Santo va a descender y se tiene que quedar en mi vida, se tiene que quedar en la vida de ustedes, se tiene que quedar en todos nosotros porque hoy nosotros somos la iglesia. Tal vez si hablo rápido es porque no quiero que el video sea tan largo. Y vamos a hablar de 3 puntos muy importantes, y esto es para que ustedes tomen nota. 3 puntos muy importantes de cómo nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo. Cabe aclarar que tenemos que tener una vida de oración, una vida de búsqueda del Señor y sobre todo arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? Reconocer nuestros pecados y pedirle a Dios que nos perdone. Que nos pongamos en oración y le digamos: Señor, he pecado en esto, mis errores han sido estos. Pedirle al Señor que nos traiga a la memoria los pecados que hemos cometido y que nos perdone, ¿sí? Aún de aquellas cosas que no recordamos, que el Señor perdone en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo va a habitar en la santidad. Y nosotros, si bien no somos santos por obras, pero sí somos santos porque la sangre de Jesucristo nos cubre y nos perdona. Esa es la gracia, que la vimos en algunas de las clases anteriores. Primero, el bautismo se recibe por unción. El bautismo del Espíritu Santo se recibe por unción. ¿Qué sería una unción? Es cuando hay mucha presencia. Se llena, estamos orando en nuestras casas y empezamos a sentir presencia, ganas de llorar, ganas de reír, ganas de levantar nuestra voz. Vamos a sentir algo en nuestra vida fuerte y eso es la presencia de Dios y eso es unción. En el versículo que les había hablado es en Hechos, capítulo 2, y se los leo. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué era el día de Pentecostés? Recuerden que yo les decía la semana pasada que la Pascua era celebrar todos los años la fecha en que el pueblo había salido de había salido de Egipto y que ya no era más esclavo. El pueblo sale y a los 40 días Moisés sube al monte y en el monte recibe las tablas de la ley. Bien, el pueblo de Israel no solamente festejaba en la Pascua la salida de Egipto, sino también 40 días después festejaba todos los años el aniversario del día en que Moisés recibe en el monte Sinaí las tablas de la ley. Entonces, las Pascuas y a los 40 días el aniversario de las tablas de la ley recibidas. Este festejo, a este último festejo, ellos le llamaban el Pentecostés. Entonces, Pascua y a los 40 días Pentecostés. Muere Jesús en la Pascua, pasan 40 días y nos encontramos ahora con los hermanos
con los discípulos festejando el Pentecostés. Entonces, sigamos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Así es como ellos estaban. Entonces, para nosotros poder recibir el Espíritu Santo debemos estar juntos, unánimes, no importa que nos separen la distancia en este momento, que no nos podemos congregar, pero que todos tengamos un mismo sentir, que todos busquemos de Dios, fueran las contiendas, olvidémonos de todas aquellas cosas que nos separaban cuando estábamos juntos, ¿sí? Y eso nos va a volver a unir espiritualmente. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados, y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, esta es la unción. Ellos estaban orando, estaban juntos, estaban hablando, festejando y dándole importancia a la palabra de Dios que había sido recibida. Y de repente viene una unción sobre ellos. Ellos tal vez no se lo esperaban. Ellos sabían que en cualquier momento venía el Espíritu Santo, pero vino de repente como unción. Entonces ahí se producen experiencias sobrenaturales. Pueden empezar a tener ganas de llorar y pueden estar horas llorando. Pueden empezar a hablar en lenguas y estar horas hablando en lenguas. Hay muchas experiencias sobrenaturales con respecto a esto, sobre todo aquellos que llevan más tiempo en el Evangelio pueden seguramente tener algún testimonio que contar y que vivir. Una amiga mía recibe el Espíritu Santo y empieza a hablar en lenguas, termina la reunión, seguía hablando en lenguas, se fue a su casa hablando en lenguas, se fue con su marido luego a comprar la comida, era un domingo en la mañana, se fue a comprar la comida, volvió y seguía hablando en lenguas. Fue a visitar a otra hermana porque quería que su hermana supiera lo que a ella le estaba pasando, y su hermana y su cuñado empiezan a hablar en lenguas. Entonces, estas son experiencias sobrenaturales que nosotros podemos llegar a experimentar cuando viene el Espíritu de Dios a nuestra vida de esta manera, o en una forma de unción, ¿sí? Hay personas que han recibido el Espíritu Santo o han sido bautizados por el Espíritu Santo y no ha habido una experiencia sobrenatural como esta. Entonces dicen, bueno, ¿pero por qué? Y yo les quiero decir, porque Dios simplemente lo quiso así. Pero no significa que no hayan sido bautizados por el Espíritu Santo ni que una forma sea mejor que la otra. Simplemente Dios obra de la forma que Él desea. Esta es una manera, la unción. Hay otra forma que es la imposición de manos. Y vamos a leer Hechos 8:17. Hechos 8:17 dice, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también este poder para que cualquiera a quien yo impusiera mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Acá Pedro iba y oraba por la gente que aceptaba al Señor Jesús, ponía las manos sobre ellos y ellos no tenían que esperar como le sucedió a los demás que estuvieron unidos, esperando que en algún momento llegara la promesa del Espíritu Santo, sino directamente cuando ellos recibieron una oración, ponían las manos sobre ellos, ya ellos recibían ese poder del Espíritu Santo, ya eran sumergidos en la presencia de Dios. Simón era un hombre que quería comprar esto, pensaba que esto se podía comprar como si uno compra un objeto. Pedro le dice, tu dinero no es nada, tu dinero va a perecer con vos porque la presencia de Dios no se compra. Entonces ahí vemos ese pasaje también en el capítulo 19:6 del mismo libro de Hechos, y los voy a leer. Perdonen si voy rápido, ustedes anoten, pongan pausa en el video y anoten. Yo voy rápido porque no quiero que el video sea muy largo. Pero Hechos 19:6 dice, habiéndoles impuesto
impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. ¿Sí? Entonces ahí tenemos como de una primera manera es cuando Dios llena con unción y cuando se recibe el Espíritu Santo de otra manera distinta, que es cuando alguien pone sus manos sobre nosotros. Recuerdo en un momento en que yo no era bautizado por el Espíritu Santo y un pastor que es muy usado en esto, empieza a orar por mí. Entonces yo en realidad no fui bautizado en ese momento por el Espíritu Santo, pero la persona que estaba atrás mío empieza a hablar en lenguas y fue bautizada esa persona. Entonces yo en mi corazón vino una tristeza porque decía, pará, si estaban orando por mí, porque el Señor no me dio esa bendición en ese momento. Pero el Señor hace como Él desea, el Señor hace como Él quiere. Esto me lleva al tercer punto, y que es que esta unción se recibe por fe. Así como se recibe por una unción, así como se recibe cuando alguien pone sus manos sobre nosotros y ora por nosotros, se recibe también por fe. Van a escuchar acá que tengo un compañero ahí que está llorando. Ustedes sigan escuchando el estudio, es mi compañero ahí, un gatito. Bueno, se recibe entonces por fe. Dijimos, tenemos Lucas 9:10 que dice la palabra de Dios que todo aquel que pide, recibe, y todo aquel que busca va a hallar. A ver, este niño, perdonen la desprolijidad. Todo aquel que recibe, todo aquel que pide, va a recibir también de lo que pide. Entonces nosotros, si queremos recibir el Espíritu Santo, tenemos que pedírselo. ¿Cómo se lo vamos a pedir? En ayuno, en oración. Mírenlo, se los presento. Vamos a recibir el Espíritu Santo cuando nosotros le busquemos en ayuno, le busquemos en oración. Entonces es muy importante que nosotros nos pongamos en un propósito de oración, que todos los días oremos y le digamos, Señor, quiero ser bautizado, quiero ser sumergido en tu presencia. Entonces todos los días a una misma hora empecemos a orar y decirle, Señor, por ejemplo, voy a orar todos los días a las 20, a las 15, para que vos me des este hermoso don, esta hermosa presencia y ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando el Señor vea, el Señor va a ser cautivado por lo que nosotros hacemos, su corazón va a ser conmovido. Y el Señor nos va a dar es un sello que nosotros vamos a tener como hijos de Dios. Joel 2:28, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, Dios le había dicho, el Espíritu de Dios, mi Espíritu, dijo el Señor, va a ser derramado sobre toda carne. Entonces, el Espíritu Santo es para todos. El bautismo del Espíritu Santo es para todos, no es solamente para algunos. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer, ¿sí? Por fe, creyeron y fueron sellados. Efesios 1:13. Lucas 1:38, Jesús le dice, el que cree en mí y en lo que dice la Escritura, de su interior va a salir ríos de agua viva, le dijo Jesús a los discípulos. Y aclara el versículo siguiente, Lucas 8:39, que Jesús se refería en ese río de agua viva a la unción poderosa del Espíritu Santo, que luego se recibió en el capítulo 2 de Hechos que recién leímos. Entonces, también tienen otro versículo en Gálatas 3:2, donde Pablo le dice a los Gálatas, ustedes las bendiciones no las recibieron por las obras de la ley, las recibieron por las obras del Espíritu. Las recibieron en realidad, Pablo le dice, ¿las recibieron por la ley o las recibieron por fe? Entonces les hace acordar a los Gálatas que se habían recibido muchas cosas por fe y ahora se habían apartado de ser muy religiosos y se habían olvidado de creer. Entonces, ¿por qué les doy más versículos de esto? Porque hay personas que les cuesta entender que si alguien no impone sus manos o que si no viven una experiencia sobrenatural como la primera, no están llenos del Espíritu.
no pueden ser bautizados, no son bautizados por el Espíritu Santo, y no es así. Le voy a contar mi experiencia. Si mi amigo me deja. Le voy a contar mi experiencia. Cuando yo empecé a hablar en lenguas, yo lo hice en mi casa, yo oraba en mis casas por las noches, y de repente un día empiezo a hablar en lenguas. Sentía la presencia de Dios y empiezo a hablar en lenguas. Entonces yo decía, no, ¿qué estoy haciendo? Y me quedaba callado. Y seguía orando. Y después le pedía perdón al Señor porque decía, Señor, soy yo el que está haciendo esto y no es su Espíritu Santo. Y así me fue pasando muchas veces. Entonces, en un momento empecé a desarrollar lo que Dios me había dado, a desarrollar ese don. Entonces ahí entendí que yo había sido bautizado por el Espíritu Santo, pero siempre había falta de fe en mi vida, había mucha incredulidad conmigo mismo, o mucha incredulidad en pensar que Dios me podía dar eso a mí. Hasta que un día Dios le confirma a través de una palabra de revelación a nuestra pastora, una característica de las lenguas que yo tenía, o que el Espíritu Santo me daba para hablar. Porque yo empezaba, cuando oraba en lengua, bajaba mucho mi voz y no quería que nadie me escuchara. Entonces Dios le mostró a la pastora que eran lenguas para una tarea específica. Silencio. Para una tarea específica. Entonces eso también fue de mucha bendición, porque ahí entendí yo que yo había recibido el Espíritu Santo, había sido lleno del Espíritu Santo, no por imposición de manos, no por una acción sobrenatural sobre esa unción, sino que había empezado a hablar en lenguas, o había recibido el Espíritu Santo por fe, porque yo, orando con fe, es que recibí el Señor. Entonces, para resumir, el Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo, se recibe de 3 maneras, ¿sí? Entonces, por unción, por imposición de manos y por fe. Si ustedes aquellos que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, en este momento Dios lo puede hacer con unción, con imposición de manos con tal vez algún familiar en sus casas, o si están solitos como me pasó a mí, orando y creyendo que el Señor puede hacer algo con ustedes, es la manera en que van a recibir los dones del Espíritu Santo, es la manera en que van a recibir bendición, es la manera en que van a recibir unción, ¿sí? Así que por favor, lean la palabra, escuchen, porque es lo que el escuchar la palabra y leer la palabra es lo que les va a llenar de fe. Y con esa fe van a poder recibir entonces el bautismo del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario que quieran hacer, me escriben a mi WhatsApp, o también le hacen la consulta a Martín o a Mica. Que el Señor les bendiga.